Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un vídeo que sé que les va a encantar, especialmente si son amantes de las series turcas como yo. Hoy vamos a hablar de esas joyas escondidas, esas series turcas cortitas pero intensas, que te enganchan desde el primer minuto y te dejan con ganas de más. Esas historias que te roban el aliento, te hacen suspirar y por supuesto, te roban el corazón. Así que prepárense un té turco o acomódense en el sofá, porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas cortas que no se pueden perder. Y antes de que empecemos, un pequeño favor, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido sobre series, películas, viajes y un poquito de todo lo que me apasiona. Así que únanse a esta comunidad. Ahora sí, empecemos con las recomendaciones. La primera serie que quiero recomendarles es una que me tuvo al borde del asiento desde el principio hasta el final. Se llama Şahsiyet, que en español se traduce como Persona. Esta serie es un thriller psicológico impresionante, con una trama súper inteligente y un protagonista que te dejará boquiabierto. Haluk Bilginer, que es un actorazo, interpreta a Aga Beyoglu, un jubilado con Alzheimer al que le diagnostican la enfermedad en una etapa temprana. A medida que su memoria empieza a fallar, Aga decide que es el momento perfecto para llevar a cabo un plan que ha estado gestando durante años. Un plan de venganza contra aquellos que cometieron atrocidades en su pasado. Lo que hace que esta serie sea tan especial es la forma en que explora la moralidad, la justicia y la memoria. Aga sabe que su enfermedad le permitirá cometer actos terribles sin recordar las consecuencias, lo que lo convierte en un personaje sumamente complejo y perturbador. Paralelamente, una joven policía llamada Nebra, interpretada por Cansu Dere, está investigando una serie de asesinatos que parecen estar conectados de alguna manera. La serie te mantiene adivinando hasta el final, con giros inesperados y un ritmo que no te da respiro. Solo tiene 12 episodios, así que es perfecta para maratonear en un fin de semana. Créanme, no se arrepentirán. Para adentrarnos un poco más en la genialidad de Şahsiyet, vale la pena destacar la maestría con la que se construye la atmósfera de suspense. No se trata solo de un thriller de acción, sino de una exploración profunda de la mente humana y sus recovecos más oscuros. La dirección es impecable, con una fotografía que acentúa la sensación de desasosiego y una banda sonora que intensifica cada momento de tensión. Haluk Bilginer como Aga Beyoglu ofrece una interpretación memorable. Logra transmitir la fragilidad y la vulnerabilidad de un hombre que está perdiendo la memoria, pero también la frialdad y la determinación de un justiciero implacable. Su actuación es tan convincente que te hace cuestionar tus propias nociones sobre el bien y el mal. ¿Hasta qué punto está justificado tomar la justicia por mano propia? ¿Puede la venganza ser una forma de redención? Estas son algunas de las preguntas que plantea Şahsiyet. Cansu Dere, como la joven detective Nebra, también realiza un trabajo excepcional. Su personaje es el contrapunto moral a Aga, la voz de la razón y la justicia en un mundo corrompido por la violencia y la impunidad. Nebra es una mujer fuerte e independiente, que lucha por abrirse camino en un entorno dominado por hombres. Su investigación la lleva a descubrir secretos oscuros y a enfrentarse a peligros inimaginables. Şahsiyet no solo es un thriller psicológico, sino también un retrato de la sociedad turca contemporánea. La serie aborda temas como la corrupción, la violencia de género, la impunidad y la falta de justicia. A través de la historia de Aga y Nebra, la serie nos invita a reflexionar sobre los problemas que aquejan a la sociedad y a buscar soluciones para construir un mundo más justo y equitativo. La siguiente serie que quiero mencionar es completamente diferente, pero igual de adictiva. Se llama Etos o Bir Bakadre en turco, que significa algo diferente. Esta serie es una producción original de Netflix que causó mucho revuelo en Turquía y en todo el mundo, porque aborda temas muy sensibles y complejos de la sociedad turca contemporánea. La trama se centra en un grupo de personas de diferentes orígenes, creencias y estilos de vida que se cruzan en la consulta de una psicóloga. Hay una mujer religiosa que usa hijab, un hombre rico y secular, una joven de clase trabajadora que aspira a una vida mejor, y un ex soldado traumatizado por la guerra. A través de sus sesiones de terapia, la serie explora las tensiones entre la tradición y la modernidad, la religión y el laicismo, y las diferentes clases sociales en Turquía.
Ethos es una serie muy reflexiva y emotiva, que te invita a cuestionar tus propios prejuicios y a entender diferentes perspectivas. Es una serie que te toca el corazón y te deja pensando durante días. También tiene solo 8 episodios, así que es muy fácil de ver en poco tiempo. Ethos se distingue por su enfoque delicado y perspicaz al abordar temas tan controvertidos. La serie no ofrece respuestas fáciles ni juicios simplistas, sino que invita al espectador a sumergirse en la complejidad de las experiencias humanas. Cada personaje está construido con una profundidad psicológica que los hace creíbles y cercanos, a pesar de sus diferencias culturales y sociales. La psicóloga Peri, interpretada por Defne Cayalar, es un personaje clave en la serie. A través de sus sesiones de terapia, podemos vislumbrar las luchas internas de cada uno de los personajes y comprender sus motivaciones. Peri es una mujer educada y liberal, pero también tiene sus propios conflictos y prejuicios. Su relación con sus pacientes la obliga a cuestionar sus propias creencias y a abrirse a nuevas perspectivas. Merim, la mujer religiosa que usa hijab, es otro personaje fascinante. A pesar de sus creencias tradicionales, Merim es una mujer fuerte e independiente, que busca su propio camino en la vida. Su relación con la psicóloga Peri, que representa un mundo completamente diferente al suyo, es uno de los aspectos más interesantes de la serie. Ethos no es una serie complaciente. Desafía al espectador a cuestionar sus propias ideas y a confrontar sus prejuicios. Es una serie que te hace pensar, que te conmueve y que te deja una huella duradera. Su éxito radica en su capacidad para generar empatía y comprensión entre personas de diferentes orígenes y creencias. Ahora, si buscan algo más romántico con un toque de drama y misterio, les recomiendo Fi. Esta serie es una adaptación de una trilogía de novelas muy populares en Turquía y sigue la vida de Can Mañay, un famoso psicólogo y presentador de televisión que se obsesiona con una joven bailarina llamada Duru. Can es un personaje muy carismático y seductor, pero también es manipulador y controlador. Está dispuesto a hacer cualquier cosa para tener a Duru a su lado, incluso si eso significa destruir su vida. Fi es una serie visualmente impresionante, con una fotografía cuidada y una banda sonora que te envuelve por completo. La química entre los actores es increíble y la trama te mantiene enganchado con sus giros inesperados y sus momentos de tensión. La serie explora temas como la obsesión, el poder, la ambición y la fragilidad de las relaciones humanas. Está dividida en 2 temporadas, Fi y Sei, cada una con 12 episodios. Así que tienen material para rato, pero les aseguro que no se aburrirán ni un segundo. La figura de Can Mañay, interpretado por Serkan Altunorak, es el eje central de Fi. Es un personaje complejo y contradictorio, que fascina y repele a partes iguales. Su inteligencia y su carisma lo convierten en un líder natural, pero su obsesión por Duru lo transforma en un ser despiadado y manipulador. La serie explora los límites de la obsesión y las consecuencias destructivas que puede tener en las relaciones humanas. Duru, interpretada por Serini Sarkaya, es una joven bailarina talentosa y ambiciosa. Su sueño es triunfar en el mundo de la danza, pero su camino se cruza con el de Can Mañay, quien la seduce y la manipula para convertirla en su objeto de deseo. Duru es una víctima de la obsesión de Can, pero también es una mujer fuerte y decidida que lucha por recuperar el control de su vida. Fi es una serie que te atrapa desde el primer momento. Su trama adictiva, sus personajes complejos y su estética cuidada la convierten en una experiencia visual y emocionalmente impactante. La serie te invita a reflexionar sobre los peligros de la obsesión, la fragilidad de las relaciones humanas y la importancia de luchar por la propia libertad. Otra serie que quiero recomendarles es Ufak Tefek, que en español se conoce como Stiletto Vendetta. Esta serie es un drama con toques de comedia negra que te enganchará desde el primer momento. La historia gira en torno a 4 amigas de la infancia que se reencuentran después de muchos años en una fiesta. Pero lo que parecía ser un reencuentro amistoso se convierte en una batalla campal llena de secretos, mentiras y venganzas. Cada una de las amigas tiene sus propios motivos para odiar a las demás, y a medida que la trama avanza, descubrimos oscuros secretos del pasado que han marcado sus vidas. Stiletto Vendetta es una serie muy entretenida y adictiva, con personajes complejos y bien desarrollados, diálogos ingeniosos y un ritmo que te mantiene al borde del asiento. Tiene 2 temporadas, pero cada una tiene un número relativamente bajo de episodios, lo que la hace perfecta para maratonear. Stiletto Vendetta destaca por su ritmo frenético y sus giros inesperados.
La serie no te da respiro y cada episodio te deja con ganas de más. Los personajes son complejos y contradictorios, y sus motivaciones son tan comprensibles como reprobables. La serie explora las dinámicas de la amistad femenina, la rivalidad y la venganza con un toque de humor negro que la hace aún más adictiva. Las 4 protagonistas, Oya, Merve, Arzu y Pelín, son personajes memorables. Cada una de ellas tiene su propia personalidad y sus propios secretos, y sus interacciones son explosivas. La serie te invita a reflexionar sobre el poder de los secretos, la importancia de la amistad y las consecuencias de la venganza. Stiletto Vendetta es una serie entretenida y adictiva que te mantendrá enganchado de principio a fin. Su trama ingeniosa, sus personajes complejos y su ritmo frenético la convierten en una opción perfecta para maratonear. Finalmente quiero recomendarles una serie que combina romance, drama y acción, Mutese Mikili, que se traduce como El dúo magnífico. Esta serie cuenta la historia de 2 policías, uno de Estambul y otro de Anatolia, que se ven obligados a trabajar juntos para resolver un caso. Al principio no se soportan, ya que tienen personalidades muy diferentes y métodos de trabajo opuestos. Pero a medida que van resolviendo casos juntos, empiezan a desarrollar una fuerte amistad y un respeto mutuo. Además de la trama policial, la serie también tiene una historia de amor muy bonita entre uno de los policías y una abogada. Mutese Mikili es una serie muy entretenida y emocionante, con escenas de acción bien coreografiadas, diálogos divertidos y personajes carismáticos. Aunque solo tiene 12 episodios, te aseguro que te quedarás con ganas de más. El dúo magnífico ofrece una combinación refrescante de acción, comedia y romance. La química entre los 2 protagonistas, uno urbano y sofisticado, y el otro rústico y tradicional, es palpable desde el primer momento. Sus diferencias culturales y de personalidad dan lugar a situaciones cómicas y a momentos de tensión que mantienen al espectador enganchado. La serie no solo se centra en la resolución de casos policiales, sino que también explora la amistad, el compañerismo y la importancia de superar las diferencias para alcanzar un objetivo común. La historia de amor entre uno de los policías y la abogada añade un toque romántico a la trama, sin restar importancia a la acción y el suspense. El dúo magnífico es una serie entretenida y emocionante que te hará reír, llorar y vibrar con cada episodio. Su trama adictiva, sus personajes carismáticos y su combinación de géneros la convierten en una opción perfecta para los amantes de las series turcas. Y bueno chicos, esas son mis recomendaciones de series turcas cortas que te robarán el aliento y el corazón. Espero que les hayan gustado y que se animen a ver alguna de ellas. Creo que estas series demuestran la calidad y la diversidad de la producción turca actual. Desde thrillers psicológicos hasta dramas románticos, pasando por comedias negras y series de acción, hay algo para todos los gustos. Recuerden que todas estas series están disponibles en plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Video o YouTube, así que no tienen excusa para no verlas. Y si ya han visto alguna de estas series, déjenme un comentario abajo y cuéntenme qué les pareció. También me gustaría saber si tienen alguna otra recomendación de series turcas cortas para agregar a mi lista. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con ustedes. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Y como siempre los invito a dejar sus comentarios y sugerencias abajo. Me encanta leerlos y responder sus preguntas. Y eso es todo por hoy. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.